¿Cómo les va? Esta vez vamos a resolver un ejercicio de un modelo de examen final, bien, que va a ser el siguiente, ¿no? Este ejercicio 2, que nos dan un modelo económico y nos dan estas dos, nos dan este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a ir realizando, ahí por las dudas si quieren sacarle screenshot o pausar el video para ir viendo más o menos de qué se trata. El modelo, primero que nada, nos dice, tenemos d de q, bien, o sea la derivada de q está entendida como la cantidad vendida de un bien, que es igual a tita por el precio menos esto, ¿no? Luego tenemos a d de p, que es igual a omega, esto de la siguiente manera, y ahí vamos, con tita, perdón, positivo y con omega positivo. Ok. Lo que nos está pidiendo acá, bien, es realizar el diagrama de fase en el plano QP, indicando curvas de demarcación, punto de equilibrio, dirección de movimientos y líneas de fase. Perfecto. Entonces vamos a pasar con el punto A. En un primer momento vamos a marcar lo que es la trampita, ¿no? Porque, a ver, muchas veces nosotros decimos, ¿cómo sabemos cuál es el plano QP o cómo sabemos cómo hay que empezar a graficar? Bueno, siempre vamos a tener en la primera ecuación diferencial, vamos a imaginar que es el que va a ir en el eje horizontal, bien, y la segunda ecuación va a ir en el eje vertical. Es decir, lo que nosotros vamos a entender como plano QP va a ser, o no es otra cosa que lo siguiente, Q y P, ¿no? Eso es como primer punto. Acá me olvidé anotar ciertas cositas que ya no es necesario porque tenemos el ejercicio ahí, que los parámetros estructurales que nos dan son estos, bien, que nos van a ayudar más adelante. Bueno, en un principio entonces lo que está bueno recalcar es que vamos a empezar diciendo que vamos a estar en un equilibrio. Entonces, en equilibrio, bien, ¿qué es lo que sucede en equilibrio? La derivada, bien, es decir, Q', la derivada de Q con respecto al tiempo es igual a 0 y P' es igual a 0. Entonces, teniendo esto claro, es que vamos a partir de un equilibrio, es decir, de un estado estacionario, es donde vamos a empezar a desarrollar nuestro diagrama de fase. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente: tita P menos C de Q, bien, igual 0, omega menos Q igual 0. Algo también muy fácil, por decirlo de alguna manera, o otra manera de verlo a esto, porque acá es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y qué es lo que queremos encontrar al fin y al cabo, ¿no? Una manera para, hacerlo más intuitivo o menos mecánico, si se quiere, es que estas funciones, bien, las podemos llamar de la siguiente manera. Esta, hagamos de cuenta que va a ser nuestra función g, que va a depender de q y de p, y esta que está acá va a ser nuestra función, bueno, no me va a alcanzar acá, vamos a ver un poquito ahí,
función f que va a depender de q, perdón, y de p. Entonces, si no, esto entonces equivale a decir lo siguiente: f de q y p es igual a 0 y g de q y p es igual a 0. Ok, y acá es donde entran varias cosas en juego. Primero, vamos a ponerlo con color. Si se cumple el teorema de las funciones implícitas, bien, yo puedo hacer lo siguiente: puedo diferenciar todo mi sistema, bien, y puedo decir que f' de q diferencial q más f' de p diferencial p es igual a 0, y lo mismo con g. Vamos a dejar un renglón para que no se nos haga tan engorroso, más perdón, es igual a 0. Y acá lo que vamos a empezar a hacer es despejar, ¿no? Entonces de este, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. A ver, y otra cosa, ¿cómo saber para qué lado despejar? Bien, ¿cómo es que sabemos para qué lado despejar? Bien, esto es fácil. Nosotros ya habíamos definido antes cuál era nuestro plano. Nuestro plano era este. Ok, entonces lo que a nosotros nos va a interesar saber de este plano es cómo varía, bien, el precio cuando varía la cantidad. Hagamos de cuenta que acá tenemos una x y acá una y lo que siempre buscamos para hallar una pendiente, que era la derivada de y con respecto a x, ¿no? Bueno, acá es casi similar. Con lo cual lo que vamos a intentar buscar es esta expresión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, despejando. Fp de p es igual a ¿qué? A menos fq de q. Pasamos el de q dividiendo y dejamos ahí nada más el de p, y este pasamos dividiendo. O sea, hacer lo siguiente: menos fq y fp. Y aquí tenemos nuestra expresión que estamos necesitando, ¿no? Análogamente, bien, esto, si querés, lo ponemos así y lo ponemos así. Análogamente se puede demostrar que esto va a quedar de la siguiente manera. Prueben, si no me creen, y mejor que no me crean, hacer lo mismo que hicimos acá, pero con esta expresión, es decir, con la segunda ecuación, que es la curva de demarcación de P'. Esto va a ser igual a menos G de Q dividido G de P. Bien. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber? Nosotros ya tenemos nuestras expresiones, o ya tenemos nuestras pendientes, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué signo tienen estas pendientes? Porque de hecho ya las tenemos a las pendientes. Ahora lo que nos interesa es saber qué signo tienen estas pendientes. Bueno, vamos a nuestra ecuación original, que era esta, bien, y vamos a ver f de q, es decir, la derivada, lo que tenemos que encontrar ahora. Luego pongamos f de q. ¿Cómo sabemos quién es f de q? Y bueno, esta era nuestra función. Si nosotros derivamos esta función con respecto a q, ¿qué va a hacer esta función? Y bueno, va a ser la derivada de todo esto con respecto a esa misma variable. Es decir, va a ser θ por c de q. Bien, ¿por qué? Si no lo vemos, perdón, menos θ. Acá, menos θ. Ok. ¿Por qué? Hagamos de cuenta que el θ se distribuye para aquí y para aquí, y cuando vamos a derivar es como
derivar esta cosa, esta expresión, ¿no? 2x, por ejemplo. Si yo quiero derivar esta expresión, bien, con respecto a x, ¿cuál es la derivada de esta expresión? 2. Bien. A ver, lo que quiero decir es, el θ es un parámetro, es un número. Entonces no va a influir en nada. Lo que a nosotros nos interesa es derivar las variables que dependan de q efectivamente. Luego lo que nos va a interesar también es f de p, que lo voy a poner acá. ¿Y quién es f de p? Hacemos lo mismo. La misma intuición es como lo hicimos antes, ¿no? Entonces va a ser θ. Ahora, g de q. ¿Quién es g de q? Bueno, g de q va a ser menos omega, menos omega. Y g de p, ¿qué va a ser? Va a ser omega por dp. Entonces, nosotros acá, a partir de eso, vamos a ir viendo qué signo tienen estas derivadas. Por ejemplo, f de q es negativo, θ ya sabemos por enunciado que es positivo, y c de q, acá es donde nos sirve estas cosas que tenemos acá, c de q es positivo. Entonces, positivo, positivo, con este negativo todo es negativo, con lo cual ahí está. Esto es positivo, entonces esto queda positivo. G de q es negativo, como el parámetro es positivo, esto es negativo. Y g de p, bien, va a depender de p. Y de p, que habíamos visto que era negativo, porque ese era un dato que nos daban. Con lo cual, ya tenemos manera de decir, bueno, la derivada de p con respecto a q, bien, valuando a la curva o valuando los puntos de equilibrio, bien, es decir, donde q' es igual a 0, esto, ¿qué signo tiene? Tiene un signo, o si querés lo ponemos así, menos f de q, f de p. ¿Esto qué signo tiene? F de q es negativo, f de p es positivo, menos por más, menos, y con este menos, más. Entonces esto es positivo. Ahora bien, vamos a ver con la otra, dp de q valuado con la curva de demarcación, donde tenemos a p' como el equilibrio, donde esto es igual a menos g de q, g de p. G de q es negativo, g de p es negativo, menos por menos más, con este menos, entonces esto es negativo. A ver, nosotros recapitulemos. Lo que habíamos hecho es tratar de nombrar de otra manera las funciones que teníamos, o las ecuaciones, para poder así hallar una expresión que nos sea fácil de trabajar o hacerlo de una manera más intuitiva. Obvio que pueden saltarse y empezar de acá, si ya lo tienen muy claro, pero bueno, eso es a conveniencia de uno, ¿no? Después, lo que vamos a decir es, bueno, yo quiero saber el signo de la pendiente de mi curva de demarcación de q', o donde q es esta constante, no varía, ¿ok? Con lo cual, lo siguiente a hacer es dibujar, es hacer el grafiquito. Ya conocemos las pendientes que nos están interesando. A ver, un dato acá de color es por qué planteamos que el equilibrio es q' igual 0 y p' igual 0. Y bueno, esto viene de cuando nosotros
hacíamos o maximizábamos, mejor dicho, alguna función, bien, se acuerdan que lo que pedíamos para que esta función esté en máximo o digamos esté en equilibrio era que no varíe, o sea, la variación cuando la variable independiente o exógena varía, la endógena tiene que permanecer constante. Eso es una posible explicación de por qué ponemos que el equilibrio tiene que ser así, ¿no? Entonces, ya vimos esto. A ver, ahora solo dibujamos. Está bien, solo dibujamos. Pero a ver, acá hay algo que no nos están diciendo. Y es que... Y vamos a cortar esto un momento porque aquí es importante mencionar esta parte. Y es, como no nos dan más datos acerca de las pendientes de nuestras curvas de demarcación, lo que nosotros debemos decir es que hay dos casos posibles. Es decir, hay un caso 1, bien, vamos a poner así, caso 1, donde la derivada de P con respecto a Q para la curva de demarcación de Q', bien, en valor absoluto es mayor que la derivada de P con respecto a Q para la curva de demarcación de P' en valor absoluto es mayor. Y el caso 2 no es otra cosa que lo contrario a lo que tenemos acá, ¿no? O sea, es esto, pero cambiado de signo. Es decir, ahora la curva de demarcación de P tiene una pendiente más pronunciada que la de Q. Bueno, ahí tenemos los dos casos. Entonces, vamos a irnos a graficar. Ahora sí que sí. Vamos a ver vamos a irnos a graficar acá un momento los dos casos. Vamos a poner el caso 1 y el caso 2. Vamos a poner acá 1, 2. El caso 1, la curva Q' era más pronunciada que P'. Q' es positiva, o sea, la podemos dibujar algo tal que algo así, ¿no? Algo así. Y la otra tiene pendiente negativa, si no me equivoco, sí. Y la podemos dibujar como algo así, no tan pronunciada. Y la otra alternativa es al revés. Esta tiene pendiente más pronunciada y esta tiene pendiente más tranquila, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ya tenemos nuestras curvas de demarcación. Esta es la curva Q' igual 0, P' igual 0 y lo mismo acá. Ahora ustedes me dirán, ¿qué significan estas curvas? O podrían preguntarse qué significan estas curvas. Bueno, estas curvas significan, o lo que te quieren decir es, todos los puntos posibles donde la primera ecuación, por ejemplo, esta ecuación esta curva Q' igual 0, te dice todos los puntos donde la primera ecuación que nosotros tenemos está en equilibrio. Ahora, lo mismo te dice la otra, la de P'. Lo que nos va a interesar a nosotros es cuando estas se crucen, porque de ahí es la única parte, por decirlo de alguna manera, donde ambas ecuaciones se satisfacen idénticamente. Entonces esto se conoce como el equilibrio. Bien, ahora lo que nos va a interesar a nosotros es
las direcciones de movimiento. ¿Cómo hacemos o cómo sabemos para qué lado se van a mover las líneas de fase después? Bueno, tenemos dos maneras. Vamos a comentar las dos maneras. La segunda es un poco de ayuda, pero está buena hacerla porque a veces hay confusiones. La primera es preguntarnos ¿cómo varía cómo varía Q' con respecto a Q? Bien. Recordemos que Q' era la primera ecuación. Entonces, ¿cómo varía Q' con respecto a Q? Y bueno, esto vamos a empezar haciéndolo con colorcitos y lo vamos distinguiendo mejor. Ocupamos color rojo para acá. Lo que nos va a interesar acá es derivar, ¿no? Entonces, hacemos derivada de Q' con respecto a Q, ¿qué es? Vamos a esto, vamos a mirar acá, nuestra primera ecuación. Recordemos, teníamos, esta la habíamos llamado f de Q de P, o sea, era una función. Si nosotros derivamos esto con respecto a Q, ¿qué va a ser? F de Q, o sea, lo tenemos acá. ¿Cómo va a ser? Negativo, ¿bien? Entonces, si querés poner así, f de Q, y negativo está bien, o si querés copiar la expresión que equivale a f de Q, también está perfecto, no hay otra vuelta que darle acá. Lo que vamos a proceder a dibujar es lo siguiente. Dibujamos un pequeño grafiquín que es esto. En el eje vertical vamos a tener a Q' y en el eje horizontal a Q. Acá vamos a tener 0. Bien. Y lo que vamos a dibujar es esta curva. Entonces, es negativa, perfecto. Entonces esto va a venir así. Acá, este punto donde corta es súper importante porque acá es donde Q' es igual a 0. ¿Y donde Q' es igual a 0? Toda esta curva. Con lo cual, ¿qué tenemos acá? Positivo para este lado y negativo para este lado. Es decir, a medida que Q va creciendo, bien, a medida que Q va creciendo acá, a medida que Q va creciendo, sigue siendo positivo la variación. Ahora, esto se va, como tiene pendiente negativa, va disminuyendo. Llega un punto en el que corta al eje de abscisas y empieza a ser negativa la variación. ¿Ok? Eso vamos a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ir a nuestra diagrama de fase acá arriba y decimos, bueno, a ver, para valores de Q que recién están creciendo, es positiva la variación. Ok, vamos, y es positiva. Ojo acá, porque yo lo que hice aquí es dibujarme, y esto puede traer muchas confusiones. Esta curva que dibujé acá sigue su rumbo. O sea, no es que esta es así, tiene una asíntota sobre el eje este, no. Esta curva sigue, en algún momento la va a cortar a esta curva, ya sea por los negativos o por donde sea, no importa dónde, pero la va a cortar, fíjate que la corta en algún momento. Entonces, estaría mal si yo obviara eso, bien, y dijera, bueno, a medida que crece, o sea, estaría mal que yo tome solo este cuadrante, porque en realidad debería tomar todo el cuadrante. Para mí ya es más cómodo hacerlo así. Ahora, si recién estás practicando los ejercicios, te conviene hacer un grafiquito de esta manera, bien, y ahí dibujar la curva. No sé, la podés hacer si querés así o como vos veas mejor, ¿no? Pero en sí la idea es esa, la que yo quería transmitirte recién es esta, lo que se vería. Pero bueno, entonces, a medida que Q crece, o sea, cómo tiene que variar Q para que se acerque al equilibrio. Y tiene que irse para la derecha, ¿ok? Porque es positivo, o sea, tiene que crecer más. Ahora, ¿y por qué va acá, en este cuadrante, en esta zona?
Bien, porque, como te comentaba, esto debe cortar en algún momento al eje. Y acordate que yo lo que te dije es, este punto es importante, porque una vez que vos cortás este punto, ya pasaste al otro lado. Es como que vos venís y ¡pup!, cortás acá, ¿no? O sea, venís en esta dirección así y ¡pum!, cortás acá, ya te cambió la dirección de movimiento. Entonces esto eventualmente en algún momento en el eje, la eje negativo, en la parte negativa, va a cortar a Q. Y bueno, ahora bien, si yo me muevo para arriba, es decir, si yo me muevo así, fíjate que yo en ningún momento toco a la curva de demarcación de Q'. Entonces yo puedo decir que acá sigue siendo positivo. Bien, sigue siendo positivo. Y ahora si yo me muevo para acá, fíjate, si yo me muevo para acá y ¡pup!, toco esto, ahí ya me cambió todo, porque es como que yo viniera de acá así, ¡pup!, toco todo. Entonces me cambió todo y ahí sí es correcto decir, bueno, estamos en la parte negativa. Ahora, para que Q vuelva, si yo escojo un punto por acá, para que vuelva al equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que variar negativamente. Entonces esto efectivamente va para acá. Y acá es la misma idea, ¿no? Acá en ningún momento corta a la curva de demarcación, con lo cual esto sigue teniendo este signo. Vamos con la derivada de P, es decir, ahora lo que nos interesa es saber qué pasa con la curva de demarcación de P, cuál es su dirección de movimiento. Entonces es la misma pregunta. ¿Cómo varía P' cuando varía P? Bien, entonces si nosotros vamos a nuestra página anterior, la derivada de P' con respecto a P es G de P. Bien, G de P es negativo. G de P es negativo. Vamos a chequear esto. G de P, sí, efectivamente. Y el otro era F de Q, sí. G de P, bien. Entonces hacemos el mismo grafiquín. Ahí dibujamos esto. Acá va P' y acá va P, 0, es negativo, entonces va a tener pendiente negativo. Para estos lados es positivo y para estos lados es negativo. Entonces, a medida que P crece, bien, vos fíjate, a medida que, y este punto es lo mismo, no es importante, perdón que ahí corte, esto es P' igual 0. A medida que P crece, esto es positivo, con lo cual me voy a mover para arriba. Ahora bien, llega un punto en el que si yo me muevo mucho para arriba, voy a cortar a la curva P', a la curva de demarcación. No sé si lo llegan a ver ahí, bueno, me salió medio mal, pero si yo sigo moviendo, voy a cortar a la curva. Con lo cual, aquí ya me cambio de dirección. Yo cuando corto la curva, ¿qué es? Empieza a ser negativo. Entonces me voy para abajo. Cuando, fíjate que si yo me muevo para la derecha, no toco en ningún momento la curva de demarcación de P. Entonces aquí efectivamente seguiría siendo un movimiento para abajo. O sea, la idea es la siguiente, que ahora lo voy a explicar por qué yo digo me muevo para abajo, me muevo para arriba, porque parece que está todo en el aire. Capaz algunos ya captaron la idea, otros todavía no, pero tranquilos, ahora vamos a ir viendo. Y acá lo mismo, yo corto la curva, cambia de dirección. Ahora, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué dibujo estas líneas de direcciones de movimiento? Porque esto es lo que me va a permitir saber es si yo me sitúo, por ejemplo, en un punto como este. Bien, vamos a hacerlo con amarillo. Si yo me sitúo en un punto como este, ¿qué me van a decir estas líneas de movimiento o dirección de movimiento? Me van a decir, che, mirá que si vos estás ahí, estás fuera del equilibrio. Ahora, vos a medida que avance el tiempo, lo que te va a pasar es que te vas a mover, bien,
indistintamente hacia el equilibrio. Esto va a tender al equilibrio. ¿Y cómo te vas a mover? Y bueno, para eso es lo que vos sacaste, las direcciones del movimiento. Te vas a mover hacia abajo y hacia la izquierda. Tuki. Te vas a ir al equilibrio. Si vos partís de un punto por acá, por ejemplo, pero ya estás en este cuadrante, ¿cómo te vas a mover? Hacia abajo y hacia la derecha. Tuki. Tuki. Y así acá también, ¿no? Tuki. Ahora, ¿qué pasa si yo me sitúo en un punto como este, por ejemplo? ¿Qué me dice? Hacia abajo y hacia la izquierda. Ah, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Yo ya crucé de región, entonces estos que están acá ya no valen más para mí, porque estoy en otra región. Ahora valen estos. Ok, ¿cómo me dice si yo ya estoy acá? Móvete a la izquierda, seguí moviéndote a la izquierda, pero ahora hacia arriba. Entonces, con lo cual, ahí podés ver que independientemente del punto del que yo parta, voy a tender al equilibrio, con lo cual este primer caso se catalogaría como un nodo estable. Vamos a ponerlo acá, nodo estable. Vamos con el segundo caso, que el segundo caso yo puedo usar las mismas, pero a ver, acá siempre hay confusiones y hasta yo a veces me equivoco, debo reconocerlo, pero vamos. Fíjate, vamos con la curva de Q, ¿no? A medida que crece Q, ¿cómo era? ¿Cómo dijimos que era? Positivo. Ok, no nos olvidemos que esta curvita sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. En algún momento la va a cortar a la curva esta. Ok, entonces no obviemos esa parte. ¿Por qué? Porque esta es la parte que corresponde que vaya para la derecha. Esta parte corresponde que vaya para la izquierda. Bien, porque aquí yo ya crucé mi curva de demarcación, es negativo. Y acá, como yo no cruzo nada, esto es para la derecha todavía. Y esto es para la izquierda. Bien. Ahora, ¿qué pasa con con la curva P? Bueno, a medida que P crece, vamos a borrar esta partecita, a medida que P crece, es positivo. Entonces, esto, tuki tuki tuki, acá, esto que tenemos acá, es positiva esta región es positiva, esta región es negativa y esta región es negativa. ¿Por qué? Acá no nos olvidemos que esta curva sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. En algún momento va a cortar al eje P acá, el eje de ordenadas. Entonces cuando la corte ya va a cambiar de dirección. O sea, el corte con la curva, es decir, este movimiento o este movimiento es como si nosotros estuviéramos pasando este punto que está acá o este punto que está acá respectivamente, ¿no? Entonces, esto eventualmente hasta ahí quedaría. Veamos si está bien, porque hay otra manera de corroborar si esto que hicimos está perfecto o está bien, que no lleva mucho tiempo. En vez de preguntarnos cómo varía Q' con respecto a Q, veamos el caso contrario. ¿Cómo varía Q' cuando varía P ahora? Está para verlo. ¿Cómo varía Q' cuando varía P? Sería F de P ahora, ya no sería F de Q. F de P es tita y tita es positivo. Dibujemos nuestro eje de nuevo. En este caso iría Q', acá P, esto 0,
y es positivo, ¿no? Ahí estamos, pum. Vemos que para estos son negativos y para estos son positivos. Esta de nuevo es nuestra curva Q' igual 0. Fijémonos, a medida que P crece, bien, deberíamos movernos hacia la izquierda, ¿ok? A medida que P crece, nos tenemos que mover hacia la izquierda. Estamos bien. Ahora, cuando cortamos el punto 0, ya empieza a ser positivo. Fíjate que acá ya cortamos nuestra curva Q. Entonces, efectivamente cambia de rumbo, cambia para los positivos. Y ahora, ya no volvemos a cortar más a nuestras curvas, con lo cual esto está bien. Y esa es una manera de corroborar si hicimos bien las cosas o no. Lo mismo podríamos hacer con, que vamos a hacerlo, no lo iba a hacer, pero vamos a hacerlo. ¿Cómo varía P' cuando varía Q? A ver, ¿esto a qué es igual? Vamos a ver. P' cuando varía Q sería G de Q. G de Q es negativo. G de Q. A ver, quiero ver si está bien. ¿Cómo varía P' cuando varía Q? G de Q es negativo. Bien. Entonces hacemos nuestro dibujito aquí. Tuki. Acá P' 0. Q negativo. P' igual 0. Fíjate. Tenemos partes positivas, partes negativas. A medida que Q crece, los puntos que están situados antes de el P' igual 0 son positivos, o sea, deberían moverse para el lado positivo para que se vaya acercando al equilibrio. Vamos a ver, a medida que Q crece, P tiene que ser positivo, fíjate, sí. Ahora, no olvidemos, bien, esto lo voy a borrar un poquito, porque esto fíjate que en algún punto va a cortar a la curva Q, ¿ves? Por eso insisto, hay que tener cuidado cuando uno dibuja estos diagramas de fase. Entonces, cuando cortamos, cuando cortamos a la curva, cambia de signo, bien, pasa a ser negativo, tuki. Y bueno, esto ya es otra historia, porque acá ya no cortamos, y acá tampoco no cortamos cuando miramos estos dos y estos dos, ¿no? La idea es cuando sobrepasamos una curva de demarcación, es decir, cuando hacemos este traslado. Bueno, y hasta ahí, perfecto. Vamos a clasificar el punto entonces. Vamos a ver, si nosotros partimos de acá, nos dice movete a la derecha y arriba. Esto sería como una especie de así, movete a la derecha y arriba, si querés. A ver, yo parto de acá, movete a la derecha y arriba, sería así. Ahora estoy en esta región, movete a la derecha y abajo, ok, me voy para acá. Movete abajo y a la izquierda, perfecto, me voy para acá. Movete arriba y a la izquierda, ok, y así sucesivamente. Tuc, llegamos a este punto. Y lo que podemos ver es que el caso 2 se trata de un foco estable. Bueno, hasta acá más o menos el video. Espero se haya entendido más que nada cómo se trabajan estos conceptos. Si hay algunas preguntas, no tengo problemas en responderlas en las cajas de comentarios, así que dejen sus dudas y bueno, no hay más que decir. Vamos con el punto B en el próximo video.